principalmente sobre odontología forense, desde el ámbito de la identificación de víctimas de desastres masivos. No voy a agregar más a lo que Sebas comentó, simplemente son 25 años de trabajo en identificación en la Policía de Israel. Lo que vamos a hacer es, como venimos de diversas disciplinas, algunos saben muchísimo de odontología, algunos saben muchísimo de antropología, otros de informática. Entonces lo que pensé hacer es que hagamos una pequeña introducción con conceptos básicos, y de antemano me disculpo a todos ustedes que ya conocen estos conceptos y que probablemente me los pueden enseñar a mí, pero lo he hecho realmente corto y básico, solamente para que podamos hablar en un idioma común cuando continuemos con la presentación. Básicamente voy a hablar del protocolo de examen antemortem y postmortem para la identificación. Tocaremos sobre algunos sistemas automáticos, sobre todo Plasdata, que es el sistema que yo conozco más a fondo. Y todo esto lo vamos a hacer a través de casos que les voy a ir mostrando, diversos ejemplos de cosas cómo se hicieron y cómo se hacen hoy en día en Israel. Cuando hablamos de odontología forense, hablamos por lo general o de necroidentificación, o de comparación de huellas de mordedura, o de estimación de la edad. En este caso, hoy vamos a hablar sobre todo de necroidentificación, aunque vamos a tocar en algún momento un poco el asunto de la estimación de la edad en el ámbito tanatológico, no en el ámbito de individuos vivos. Un poco sobre la importancia de la identificación por medios dentales, aunque en este momento les estoy mostrando lo que sucedía en el 2015. Yo me jubilé en el 2017, pero he seguido en contacto con mis colegas en el instituto, y más o menos esta foto del 2015 representa básicamente lo que ha sucedido, lo que sucede en cuanto a identificación en el Instituto de Medicina Legal, inclusive hasta el 2019. En este caso estamos hablando de 1.535 cadáveres que entran al Instituto de Medicina Legal por diversas razones, ya sea para identificación o para establecer la causa de la muerte. De esos 1.535 casos, 314, o sea, 20%, requieren de la aplicación de métodos de identificación positiva, porque o llegan sin identificar, o aunque llegan con un nombre presunto, el estado del cadáver no es tal que permita hacer una identificación visual. Dentro de estos 20% casos, vemos que la mayoría de esos casos son identificados por huellas digitales, el 50%. Tenemos bastante identificación por medio de radiología, el ADN, características especiales, ya sean tatuajes o cicatrices, cosas de ese tipo, y cerca de un 10% o 9.8% son identificaciones dentales. O sea que el aspecto dental es muy importante, no solamente en desastres masivos, pero en el día a día de los departamentos de medicina legal. Y como les dije, a pesar de que me jubilé en el 17, he seguido recolectando los casos para ver más o menos cómo van cambiando las tendencias de identificación en cada año, y lo que podemos ver es que sí aumenta más el uso de las huellas digitales, pero la identificación por medios dentales se mantiene más o menos estable hasta el 2020, que sabemos que es el año del coronavirus, en donde primero que todo llegaron menos cadáveres al Instituto de Medicina Legal, pero en relación sí vemos que hay un descenso en el número de casos identificados por medio de odontología y de radiología, porque los expertos simplemente se quedan en sus casas, y en caso de que haya absoluta necesidad de hacer una identificación, se hace por vía electrónica. Ahora en el 2021 empezaron a volver al Instituto de Medicina Legal, y según me han dicho, más o menos estamos volviendo a los mismos números que teníamos en el 19. Ya
Concentrándonos en el asunto de odontología forense, es muy común considerar la dentición como la caja negra del cadáver. O sea, eh, los dientes son muy resistentes a tanto a altas temperaturas como a golpes físicos. Están protegidos por la lengua, es un medio húmedo, están protegidos por los músculos de la cara y por eso se mantienen relativamente estables a pesar de que el cadáver se encuentre en una situación considerablemente mala, o sea, quemado o con traumatismos importantes. Fuera de eso, los dientes, y ahora vamos a entrar un poco más en ello, eh, contienen muchísima información y de una u otra manera se convierten hacen único al individuo, o sea, cada dentición es completamente única al individuo y por eso la podemos utilizar como huellas digitales. 5 minutos de morfología dental y nuevamente me disculpo con ustedes los odontólogos o los antropólogos que conocen este tema a fondo. Cuando hablamos de dientes, hablamos si estamos mirando la unidad dental, tenemos una corona y unas raíces, cada diente tiene o una o dos o tres raíces. Están compuestos por capas, o sea, la parte más interna es la pulpa, que continúa en la raíz haciendo dentro del canal radicular. Está cubierto por dentina, que es relativamente, no es muy dura, es relativamente blanda, pero en la corona la dentina está cubierta por esmalte, que es el material más duro que tenemos en el cuerpo y es muy resistente. En la raíz, en lugar de esmalte, tenemos cemento, perdón, pero igual está muy protegida, la raíz está muy protegida dentro del alveolo. Fuera de ser unidades con materiales muy resistentes, los materiales que se utilizan para hacer restauraciones, y vamos a hablar de ello más adelante, también son muy resistentes al calor o al traumatismo. Y un poco para organizarnos cómo vamos a mirar los dientes, cada uno de los dientes lo podemos considerar un cubo con 5 caras en las que se pueden realizar tratamientos dentales. Si nos imaginamos que esta línea vertical es la nariz, la cara que mira hacia la nariz se llama siempre mesial y la cara que se aleja de la nariz es la cara distal, la cara que mira, si queremos, a las orejas. La cara del diente que mira hacia adentro, o sea, hacia el paladar o hacia la lengua, se llama palatinal o lingual. La cara que mira hacia afuera, hacia los labios o hacia la cara, se llama facial o labial. Y la cara en donde se encuentran los dientes de arriba con los dientes de abajo se llama oclusal. O sea, tenemos 5 superficies sobre las cuales se pueden realizar todo tipo de tratamientos y si lo multiplicamos por el número de dientes que tenemos los adultos, si todo va bien, 32 y los niños, si todo va bien, 20. Entonces tenemos una gran cantidad de combinaciones que nos permiten hacer una identificación porque realmente la boca es única. Tenemos 2 tipos de dentición, tenemos la dentición primaria o decidua, los dientes de leche, tenemos la dentición permanente, que es la que cambia a la dentición decidua. Las fórmulas dentales, ahora vamos a ver más adelante, pero en general tenemos en cada cuarto de boca tenemos 2 incisivos, un canino, en la permanente 2 premolares y 3 molares, y en la decidua no tenemos premolares, tenemos 2 molares. O sea, en la permanente decimos que la fórmula dental es 2, 1, 2, 3, y en la primaria sin premolares 2, 1, 2. ¿Cómo se ven los dientes? Como les dije, tenemos corona, tenemos raíz, la corona que está cubierta con esmalte
En la dentadura primaria el esmalte es mucho más grueso, entonces las coronas son un poco globulares. Tenemos, como dijimos, en cada cuarto dos incisivos, el central superior es un poco más ancho que el lateral. En la mandíbula, al contrario, el central es un poco más angosto que el lateral. Tenemos un canino superior, un canino inferior, tenemos dos molares superiores y dos molares inferiores. Estos molares serán cambiados en la dentadura permanente por los premolares y al lado de ellos irán apareciendo los tres molares permanentes que empiezan a aparecer a la edad de 6 años. Los dientes permanentes, tenemos los centrales, que son más anchos que los laterales, como dijimos antes. En el mandibular al revés, tenemos los centrales, que son un poco más angostos que los laterales. Tenemos el canino superior inferior, tenemos premolares superiores e inferiores y tenemos tres molares muy característicos, muy fáciles de distinguir un diente del otro, excepto cuando estamos hablando de incisivos inferiores. Si no tenemos los dos, es difícil saber si estamos hablando del central o del lateral. Y los terceros molares, que tienen formas raras, decimos en Israel, un poco chucumuco. Ahora, hemos mencionado los dientes por su nombre, o sea, hemos dicho incisivo, canino, premolar, molar, etc. Cuando queremos hablar más fácilmente, queremos hacer anotaciones, queremos darle una nomenclatura a cada uno de los dientes. Y voy a hacer un poco de hincapié en este asunto de la nomenclatura, porque es muy importante en la odontología forense. La nomenclatura más común es la del FDI, Federación Dental Internacional, que es la que usa la mayoría de los odontólogos forenses y inclusive la mayoría de los antropólogos. Esta nomenclatura lo que hace es dividir la boca en cuartos: el cuarto superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho. Y dentro de cada uno de los cuartos numeramos al diente incisivo es 1, el segundo incisivo lateral es 2, el canino 3, premolar 4, etcétera, hasta que llegamos al tercer molar. Y lo mismo dentro de cada uno de esos cuartos. O sea que diríamos que el incisivo superior derecho es el diente 11. Parecería muy fácil de utilizar en todas partes del mundo, pero por ejemplo, en los Estados Unidos utilizan otro sistema que ellos lo llaman el sistema universal, lo utilizan solo ellos, pero ese es el nombre que han decidido darle. En lugar de dividir la boca en cuartos, simplemente ellos empiezan a contar desde el maxilar superior derecho, el más distal, o sea, el tercer molar es el diente número 1, el incisivo central es el diente número 8, el tercer molar izquierdo es el 16, bajan al 17 y así continúan hasta el 32. Como les digo, es otro sistema completamente distinto, pero es importante tener en cuenta que algunos de los números aparecen en las dos nomenclaturas y no se corresponden, y lo veremos un poquito más adelante. Otro sistema que es muy común en todas partes del mundo es el sistema de Palmer o sigmundiano, que sobre todo lo usan en las clínicas porque es muy rápido y muy visual para hacer radiografías, etcétera. No sé decirles respecto a todos los países del mundo, pero digamos que los odontólogos clínicos en Israel suelen utilizar este sistema más que el FDI, y es simplemente, así como dividimos la boca en cuartos, lo que hacen ellos es copiar ese pequeño cuarto y escribir un número dentro del ángulo. O sea, si estamos hablando de un diente maxilar derecho, vamos a hacer un ángulo en donde la línea vertical está a la derecha del número que escribimos, y como es maxilar, el número está por encima de la línea que escribimos. O sea,
8, este sería el tercer molar, superior derecho, etcétera. El último sistema del que les quiero hablar es el sistema que utilizan en Escandinavia, el sistema de Haderup, y la razón por que lo traigo, disculpen, la razón que lo traigo es porque el sistema de Plus Data, que es el sistema que se utiliza en Interpol, utilizan muchísimas policías, es un sistema creado en Escandinavia y entonces digamos que mucha de la información aparece en este sistema. Nuevamente tenemos la boca dividida en cuartos y 8 dientes dentro de cada uno de los cuartos. Para indicar que se trata de un diente de maxilar, se hace un signo de más, y para indicar que es mandibular o inferior, se hace un menos. El lugar en donde se va a colocar el más o el menos va a indicarnos si es derecha o izquierda. Cuando se trata de derecha, vamos a poner el número a la derecha del más, y cuando se trata de izquierda, vamos a poner el número a la izquierda del signo. ¿Por qué es importante? Fíjense que acá en esta tabla vemos todos los distintos métodos que les he mencionado, y si digamos estoy hablando yo en FDI, digo diente 23, estoy hablando de el canino superior izquierdo, pero el 23 no, en FDI no es ese canino. En FDI el canino superior es el 11, mientras que el 11 en FDI es el incisivo central derecho. O sea que es muy importante saber en qué sistema estamos hablando cuando estamos transmitiendo comunicación dental entre expertos de diversos países. Y esta es una de las cosas más importantes cuando estamos haciendo sistemas automáticos de los que vamos a hablar un poco más adelante. No voy a entrar en historia porque no tenemos mucho tiempo, solamente comentarles que el padre de la odontología forense es el profesor Óscar Amodeo, que hizo su disertación en 1898 sobre la importancia de la información dental dentro de la medicina legal, y muchas de las cosas que propuso son importantes inclusive hoy en día. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo se hace el registro de odontología forense post-mortem, cómo se hace el registro ante-mortem, cómo se hace la comparación y los tipos de identificación, y vamos a tocar un poco cada uno de estos temas. Empecemos pues con la recogida de datos post-mortem. Se trata de un examen visual y de un examen radiográfico. Cuando se hace el examen visual, como ven, lo hacen dos personas. Una persona hace el examen, la otra persona escribe, y después se cambian, o la persona que estaba escribiendo hace el examen visual y comparan para evitar errores. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Primero de todo vamos a ver qué tipo de dentición tenemos, de dentición tenemos, si el diente que estamos mirando es permanente o primario. Si vemos un diente, queremos saber si está completamente erupcionado o si parte de él está retenido o todo está retenido, que lo vamos a ver en la radiografía. Si vemos que hay un diente que falta, que está ausente, queremos saber si hace falta antemortem, digamos aquí, un diente que ha sido extraído y el alvéolo se ha cerrado. Si es una falta congénita, o si la falta es post-mortem, como suele suceder en esqueletos que si no se recogen con cuidado perdemos piezas dentales por el camino, o perimortem, dado el caso de que el diente se ha perdido a raíz de el suceso que causó la muerte del individuo. Vamos a mirar en qué posición están los dientes, si están rotados, si están fuera de la arcada, hacia adentro, hacia afuera, etcétera, y vamos a mirar restauraciones. En general, cuando miramos una boca, podemos obtener cierta información de tipo biológico y cultural
que resulta importante anotar cuando estamos tratando de incidentes masivos. Por ejemplo, en el tsunami en Tailandia en el 2004, en donde murieron 5.300, un poco más de 5.300 personas, de los cuales cerca de 2.000 eran residentes o sea, autóctonos de Tailandia y cerca de 3.000 de diversos países. Al principio, cuando no estábamos muy bien organizados, cada país traía la información dental de sus víctimas y simplemente íbamos a la zona donde estaban concentrados los cadáveres buscando a nuestras víctimas. Esto sucedió, digamos, durante las 2 primeras semanas del tsunami, con lo cual era muy importante saber si estamos hablando de un individuo de Tailandia o un individuo de Alemania o un individuo de Noruega. Y parte de ese examen se podía hacer rápidamente al ver, digamos, ciertas características comunes de algunas poblaciones que no aparecen en poblaciones, digamos, israelíes o españolas, como puede ser la masticación de ciertas hojas que causa que los dientes sean negros, o cierto tipo de tratamientos más comunes en algunos países que en otros. Podemos hablar también del estado socioeconómico del individuo, si vemos que faltan muchos dientes, que tenemos muchas caries. Es una primera información que nos va a servir para ir cribando los cadáveres, depende de qué estamos buscando. Obviamente que cuando nos organizamos mucho mejor y empezamos ya todas las misiones, no importa de qué país veníamos, examinábamos a todos los cadáveres y después juntábamos la información y tratábamos de hacer la identificación. La identificación de las víctimas del tsunami se demoró casi 2 años. Cerca de 3.000 individuos fueron identificados por medios odontológicos, o sea que realmente fue muy importante la odontología forense en este desastre. ¿Qué más vamos a mirar? Vamos a mirar morfología de los dientes y vamos a mirar algunas patologías. No voy a hablar de todo porque quiero poner más énfasis en cómo se hace el trabajo en desastres masivos, pero por darles un ejemplo, los incisivos en pala, que son más comunes en ciertas poblaciones de individuos mongoloides, como en China, Japón, eh, eh, indígenas americanos, que como pueden ver acá en los incisivos, en la parte palatinal, en la parte de adentro, estamos mirando estos dientes desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera, y vemos que hay como un anillo de esmalte alrededor de la corona dental. Este anillo no existe en las poblaciones negroides y caucasoides. O sea, nos puede dar cierta indicación de a qué población puede pertenecer el individuo. Vamos a mirar cosas en las raíces, vamos a hacer radiografías y vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos una perla de esmalte, algo que es bastante poco común y que nos puede servir para la identificación. Podemos ver patología como, por ejemplo, una delaceración producida por algún traumatismo cuando el individuo estaba vivo y que puede ser única y se puede ver en la radiografía y nos puede servir para la identificación. Como les dije antes, tenemos una fórmula dental, 2 incisivos, un canino, 2 premolares, 3 molares, pero a veces tenemos extranumerarios, o sea, más dientes que lo que aparece en la fórmula normal. Por ejemplo, acá tenemos los 2 incisivos centrales y entre ellos aquí vemos un diente más, que no es una perla de esmalte, sino es un diente con morfología, inclusive con un pequeño pedacito de raíz. Si miramos acá en esta radiografía, ¿se acuerdan que les dije? 3 molares permanentes, aquí tenemos uno. Aquí tenemos los alveolos de las raíces del segundo molar. Aquí tenemos el tercer molar y aquí tenemos un cuarto molar que está parcialmente erupcionado, a lo mejor ni se ve, pero lo podemos ver perfectamente en la radiografía, una ocurrencia muy poco común y que nos puede servir para la identificación. Vamos a mirar caries y vamos a notar en qué diente están, en qué superficie y si son muy grandes, si a lo mejor ocupan más de una superficie.
Vamos a mirar defectos en el esmalte, como pueden ser hipoplasias, que las vamos a ver a lo mejor en radiografía, pero generalmente las podemos ver en fotografías cuando hacemos comparación fotográfica. Y sobre todo lo que más recogemos es restauraciones y obturaciones que, como les dije, pueden aparecer en 1, 2, 3, 4 y hasta 5 superficies del diente, y de esa manera darnos muchísima información. Las obturaciones se pueden hacer en diversos metales como oro, amalgamas, en muchos países, o sea, en cada país son más características ciertas obturaciones más comunes que en otros países. Por ejemplo, en Israel casi no se hacen obturaciones con oro. Las amalgamas van desapareciendo del mundo, las están cambiando más y más por compositos, o sea que no solamente podemos saber o asumir el origen de la persona por medio del tipo de obturaciones, pero también más o menos de qué año estamos hablando. Hoy en día, en la mayoría de los países escandinavos, y puedo decir también en Israel, no se hacen casi amalgamas. Tenemos obturaciones hechas con resinas o materiales compuestos, y tenemos obturaciones en porcelana. Fíjense que cuando hacemos las radiografías, eh, los materiales, como por ejemplo la porcelana, casi no se ven. Si están muy bien hechas, podemos pensar que no tienen ningún tratamiento dental. Algunas resinas también pasan desapercibidas durante el examen y las podemos ver. Las resinas se pueden llegar a ver en radiografía si es que se les ha puesto un material radiopaco, como sería en este caso. Pero las obturaciones de porcelana, como pueden ver, lo único que se ve realmente es el lugar en donde se ha colocado la porcelana. Tiene como una superficie metálica sobre la cual se coloca ese empaste. O sea, fácilmente podemos no verlo. Cuando hablamos de prótesis, podemos hablar de prótesis fijas o prótesis removibles. Las prótesis fijas generalmente se hacen cuando se ha perdido la mayoría del material dental normal, o sea, no queda casi esmalte, no queda casi dentina, entonces se disminuye al máximo el tamaño del diente, o sea, se saca toda la parte con caries y se coloca una corona de metal cubierta por porcelana. A veces hay coronas que son totalmente de metal o totalmente de porcelana. Cuando estamos hablando de un cadáver relativamente fresco, podemos llegar a no ver las prótesis fijas, solamente si la prótesis es un poco vieja y ha habido un receso de las encías, veríamos este collarín de metal que nos indica que aquí hay una prótesis. Cuando hablamos de prótesis fijas, puede ser de toda la dentadura o parcial, que se engancha o se acomoda con diferentes tipos me falta la palabra, de ganchos de materiales. Lo importante de estas prótesis es no solamente que son únicas, o sea, esta prótesis no le puede servir a una persona que no le falten exactamente estos dientes, pero además los, eh, los laboratorios que hacen las prótesis suelen numerarlas, suelen poner una marca o con el nombre del paciente, a veces con el nombre del odontólogo y un número, o sea que nos pueden servir para identificar fácilmente. Por último, también hay que acordarse de los implantes, que nuevamente en el cadáver fresco podemos llegar a no verlos a menos que hagamos una radiografía. El implante es cuando el diente no está, o sea, se extrae el diente o los residuos de raíz y se coloca en su lugar un post de metal al cual se le atornilla una corona, ya sea por lo general de una corona de metal recubierta de porcelana.
Todos estos datos que hemos recogido los anotamos en un formulario. Existen diversos formularios. Más adelante vamos a hablar un poco más del formulario de PlusData. Y además se hacen radiografías dentro de las vamos a obtener más información por medio de estas radiografías y se anotan y se agregan al formulario en el que hemos recogido la data visual. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tratamientos endodónticos, vamos a ver deformaciones en las raíces, vamos a ver a lo mejor una apicectomía, o sea, se corta el ápice de la raíz y se coloca un empaste. Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, un tatú de amalgama. Hay información que no la podemos ver en el examen visual, pero que perfectamente nos aportará información por medio de la radiografía. Importante aclarar que cuando estamos haciendo radiografías dentales, el ángulo en que vamos a tomar la radiografía puede llegar a cambiar lo que vemos. Estas dos radiografías son radiografías del mismo individuo. Esta es una radiografía un poco más ortogonal y entonces vemos aquí se le ha hecho una apicectomía, lo que decía antes. Se corta la raíz, el ápice de la raíz y se pone un empaste de amalgama. Pero fíjense que al cambiar el ángulo del cono con el que se está tomando la radiografía, esta que parecía ser un solo empaste, de pronto se convierte en dos empastes muy separados entre sí. Y podríamos llegar a pensar que a lo mejor no es el mismo individuo. O sea, cuando estamos haciendo una comparación entre radiografías ante-mortem y post-mortem, es importante fijarnos en el ángulo en que están tomadas las radiografías ante-mortem y tratar de hacerlo igual en la radiografía post-mortem. Veamos algunos ejemplos de condiciones de trabajo y de desastres, etcétera. Las condiciones en las que vamos a trabajar y cómo se va a recoger la información van a afectar un poco la forma como vamos a recoger la información. Este ejemplo que les traigo acá es el terremoto en Nueva Zelanda, en Christchurch, en el 2011, 170 víctimas mortales. Por ser Nueva Zelanda bastante lejos de la mayoría de los países del mundo, tomó bastante tiempo a los distintos grupos de identificación de llegar al país y les dio tiempo y la infraestructura tampoco sufrió tanto como en otros terremotos y tenían un lugar en donde hacer un tanatorio cómodo, ordenado, arreglado, como ven ustedes, con distintas estaciones para cada una de las ciencias forenses, medicina legal, radiografía, odontología, huellas digitales, etcétera. Cuando se trabaja en condiciones de este tipo, se puede hacer una autopsia oral, se puede sacar la maxila, sacar la mandíbula y de esa manera hacer un examen muy cómodo y muy extensivo y probablemente no vamos a tener errores, sino van a haber cosas que no vimos. Se pueden tomar fotografías, se pueden hacer las radiografías cómodamente. La condición ideal es poder trabajar en un tanatorio cómodo y si es posible, si se tiene un aparato de TAC, se puede hacer una autopsia virtual que incluye también el examen dental. La autopsia dental, como pueden ver ustedes, el cadáver entra al aparato de TAC y se ve muchísima información dental, aparece que se pueden ver como si fueran radiografías que estamos tomando del cadáver una a una. También podemos ver de cierta manera los dientes mismos, podemos analizar si son permanentes, deciduos, se puede ver cierta morfología. Este es un TAC relativamente viejo de calidad reducida, hoy en día se puede ver muchísimo mejor. Y como pueden ver, digamos, tenemos acá una radiografía ante-mortem, un ortopantograma, o sea, una radiografía que incluye todos los dientes y por medio del examen con el TAC podemos construir el mismo ortopantograma. Esta parte que falta acá no es porque no está en el cadáver, sino que cuando se construye el ortopantograma hay que hacerlo por partes y ir
ligando una parte con la otra, y aquí falta esta parte delantera, pero también esa información también existe. Como pueden ver, se puede hacer una comparación inmediata de empastes, dientes que faltan, tratamientos de conductos, etcétera. Se puede hacer una comparación completa del TAC a la radiografía ante-mortem. Otro ejemplo del uso del TAC dentro de la odontología forense, este es un caso de un derrumbe de un aparcamiento en Tel Aviv, hace como unos 5 o 6 años, en donde fueron 6 pisos, uno arriba del otro, que se cayeron, que se hundieron uno encima del otro, y tomó bastante tiempo rescatar los cadáveres. Este es el último cadáver que se trajo al Instituto de Medicina Legal, algo así como una semana después de que ocurrió el incidente. Como pueden ver, el cadáver ya está descompuesto, acá están los pies, acá hay un brazo, acá está el otro brazo, la cabeza, o sea, el cadáver simplemente porque cayó 6 pisos y le cayeron coches encima y fragmentos de cemento, se retorció y simplemente no sabíamos dónde estaban los dientes. Hicimos un TAC y en el TAC pudimos buscar exactamente en qué parte del cadáver se encuentran los dientes, pudimos sacarlos, examinarlos visualmente, hacerles radiografías, etcétera. Esto es lo que les voy a comentar respecto a la recogida de datos post-mortem. Cuando hablamos de recogida de datos ante-mortem, que son los datos con los cuales vamos a comparar, podemos pedir asistencia a la familia, si tenemos una idea de quiénes son las personas que están envueltas en el desastre. Entonces le pedimos a los familiares que nos digan en qué clínica dental han sido atendidos y podemos pedirles que nos envíen la información. Podemos pedir a las compañías de seguros que tienen menos información que la clínica dental, porque lo que sucede generalmente es que cuando una persona está asegurada, tiene seguro odontológico, el odontólogo hace una propuesta de trabajo, se la envía a la compañía de seguros, y si se la ratifican y le dicen sí, no hay problema, entonces la empieza a hacer. O sea que la información que hay dentro en la compañía de seguros puede ser información de lo que propuso el odontólogo y no necesariamente lo que realizó al final de cuentas. También tenemos bases de datos militares, a veces tenemos bases de datos escolares, depende de algunos países, se le toma radiografía cada tantos años a los niños para saber en qué estado están los dientes. Por lo general, cuando tenemos información que viene de una clínica dental o del ejército o de una base de datos, es una información muy clara que se puede seguir. Inclusive si es de una compañía de seguros, podemos ver si pagaron o no pagaron y saber si el tratamiento se realizó o no. Pero a veces recibimos unas cosas que son imposibles de entender. Esta es la anotación dental de un odontólogo hace muchísimos años en Escandinavia, en donde anotó todos los tratamientos que le realizó a toda la familia en una sola hoja. Los que están en rojo son una persona, los que están en azul oscuro otra persona, los que están en marrón son otra persona, y así. Obviamente el odontólogo entendía qué era lo que estaba haciendo, pero a veces tenemos casos en los que recibimos la información y no se puede entender nada de lo que hizo el odontólogo. Cuando estamos hablando de bases de datos, por ejemplo, la base de datos militar en Israel incluye huellas digitales, muestra de ADN, un ortopantograma, que es lo que estamos viendo aquí, y fotografías de los dientes. Es importante cuando recibimos fotografías de los dientes, ya sea de base de datos militar o de tratamiento ortodóntico, es importante asegurarse de cómo se tomó la fotografía, porque estas fotografías de dientes se toman con un espejo, o sea que estamos viendo la imagen de los dientes en el espejo y eso es lo que estamos fotografiando. O sea que lo que para nosotros es la derecha, estamos acostumbrados que a este lado siempre es la derecha, o sea, la derecha del paciente, y esta la izquierda del paciente. En las fotografías tomadas en el espejo están al revés. Este lado
es el izquierdo y este es el derecho, y puede causar confusión si no se tiene en cuenta. Entonces hemos hablado de la recolección de datos ante-mortem, la recolección de datos post-mortem, y ahora queremos comparar esa información para tratar de identificar a los individuos. Esta fase se llama la fase de reconciliación, cotejo en español. Si es un desastre pequeñito, se puede hacer a mano con una tabla de Excel. Como ven ustedes, aquí tenemos la información que nos llega ante-mortem, información post-mortem, ahí vamos comparando qué hay de cada uno y se puede hacer fácilmente. Pero cuando se trata de situaciones en donde hay un gran número de cadáveres, esto ya queda un poco más complicado. Antes de entrar a hablar de los sistemas automáticos de identificación, permítanme tocar un momentito el asunto de la estimación de la edad. Porque sucede que cuando uno habla de odontología forense, de radiología forense, inclusive de superimposición, siempre le preguntan a uno, pero ¿cómo en el 20 años dentro del siglo XXI y ustedes todavía están haciendo esas cosas? Todo se puede solucionar con una muestra de ADN. Entonces les quiero mostrar un ejemplo en donde el ADN no necesariamente nos va a dar la solución a la identificación de las víctimas. Se trata de un accidente vehicular, varios coches que se queman. Vamos a mirar dentro de uno de estos coches, viaja una familia, la madre, el padre y sus 6 hijos. 2 de los niños de edad relativamente cercana, creo que 3 y 4 años, una cosa así, y 2 gemelos idénticos. Ahora, si quisiéramos hacer ADN, que es lo que nos dicen, hagan ADN y solucionen el asunto, el resultado que obtendríamos puede ser que identifiquemos a la madre, identifiquemos al padre, pero todos los niños nos va a salir que son hijos de estos familiares. Todavía no podemos identificar individualmente a cada uno de ellos. Sabemos la edad de cada uno de los niños, entonces por medio del TAC miramos en forma radiográfica en el TAC y lo comparamos con atlas que nos dan la estimación, cuál es el desarrollo dental del individuo a cada edad. Como les dije, teníamos 2 niños de edades cercanas, una niña de 7 años y 2 gemelos de 16 años. Aquí vemos el atlas que nos dice cómo se ve más o menos la boca a los 7 años, a los 8 años, plus menos 9 meses, y hagamos la comparación y podemos ver acá en la mandíbula, por ejemplo, tenemos el canino deciduo, los 2 molares deciduos, el primer molar permanente, y tenemos los dientes permanentes que no han terminado de formarse, tenemos solamente la corona, y si lo comparamos con el de 7 años, más o menos 9 meses, vemos exactamente esa situación en donde tenemos el canino deciduo, debajo la corona del canino permanente, tenemos los molares deciduos con las coronas de los premolares, exactamente igual. Podemos decir, este individuo cuyo ADN nos indica que es hijo de la pareja que ya tenemos identificada, es el hijo que tiene 7 años. Lo que pasa con los gemelos idénticos, aquí ni siquiera la estimación de la edad nos va a ayudar, aquí lo que nos va a ayudar un poco es la morfología dental. Cuando llegamos a estos 2 cadáveres y no sabíamos cómo identificarlos, como les dije, son cadáveres que están quemados, pedimos fotografías a los familiares, los abuelos nos mandaron las fotografías de los 2 niños, diciéndonos, este es uno, este es el otro, y cuando agrandamos la sonrisa, empezamos a mirar los dientes, ¿y qué podemos ver? Si nos fijamos en este niño, vemos que el incisivo central, incisivo lateral normal, canino, tamaño normal. Si nos fijamos en este, tenemos un incisivo central, el incisivo lateral es relativamente pequeño, es anormalmente pequeño, y el canino es muy, muy pequeño. Ahora, si miramos en el cadáver, vemos, aquí tenemos incisivo central con un lateral anormalmente pequeño
y con un canino diminuto, comparado con este que tenemos un incisivo normal, lateral normal y canino normal. Cuando hacemos la radiografía, vemos que en este el lateral es pequeño y el canino simplemente es un canino deciduo. El permanente no salió nunca. Y en cambio, en el otro niño tenemos lateral normal, canino normal, o sea que podemos hacer una comparación, o sea, podemos hacer una identificación positiva en base a morfología dental. Regresando a los desastres masivos en donde tenemos muchos cadáveres, como les comentaba, Christchurch, con suficiente tiempo para organizarnos, con una infraestructura que no se desmorona a raíz del desastre. En Christchurch utilizamos el sistema de PlusData, que es el que utilizan la mayoría de las policías en el mundo. Existen otros sistemas excelentes como el WinID, que es un sistema que se utiliza mucho en los Estados Unidos, el DAV-ID, que lo utilizan en Australia, y el Skeleton ID, que es el sistema que estamos desarrollando ahora, que parece dar buenos resultados. Oscar nos hablará más adelante de este sistema. Como les dije, volvamos al terremoto en Christchurch, muchas víctimas mortales, pero realmente la infraestructura se mantiene. Les recuerdo, tenemos un buen tanatorio y tenemos un centro de información en donde se puede comparar la información antemortem y postmortem que hemos recogido por medio de un sistema automático. El sistema automático que utilizamos, como les dije, es el PlusData. Por lo general, todos los sistemas, pero creo que todos los sistemas utilizan formularios de color amarillo para la información antemortem y formularios de color rosado para la información postmortem. En este formulario, que es larguísimo y un poco complicado, se recogen los datos postmortem, los datos antemortem y se realiza la comparación. Lo que permite a un sistema automático, perdón, no solamente el PlusData, cualquier sistema automático, sino que yo les traigo los ejemplos de los casos en los que yo he trabajado, es que se puede hacer minería de datos. O sea, la familia de uno de los individuos le informa al agente de policía que el señor estaba en Christchurch y solía llevar los siguientes efectos personales, un iPhone de Apple, fumaba cigarrillos Benson & Hedges y suele llevar una navaja multitool de tipo Lederman. Ok, ahora toda esa información llega al centro en Christchurch y vemos esta palabra Lederman. Ok, si fuera en Israel casi todo el mundo tiene un Lederman en el bolsillo. En Nueva Zelanda menos común. Buscamos la palabra Lederman dentro del sistema automático, le decimos búsqueme todos los registros que contengan la palabra Lederman antemortem o postmortem y el sistema nos responde, tengo dos, tengo un antemortem, que es el que estábamos buscando, y tengo un cadáver en donde cuando lo examinaron, parte de sus efectos personales incluían una navaja de tipo Lederman. Ok, ahora podemos tratar de hacer una identificación positiva, porque obviamente no vamos a identificar al individuo por efectos personales, pero nos va a indicar una posible identificación. Aquí tampoco teníamos información dental, pero teníamos una muy buena fotografía. Por lo general, se le pide a la familia que envíe una fotografía con la sonrisa más amplia que se pueda. En este caso es la fotografía del señor en el matrimonio del hijo. Y agrandamos la parte de los dientes. Ahora tomamos la fotografía que tenemos del cadáver y agrandamos la parte de los dientes. ¿Y qué podemos ver? Fíjense, lo que habíamos anotado en la sala de autopsias como una fractura postmortem es
realmente una fractura antemortem, aparece en la fotografía unos años antes, tiene otra fractura diagonal en el otro central, perdón, y aquí está. Tiene un empaste de resina en el lateral, en la parte mesial, tiene un empaste de resina en el lateral, en la parte mesial, tiene otra resina, una obturación en el lateral mesial, aquí la tenemos. Si miramos en la parte de abajo, nuevamente aquí hay una fractura diagonal que la podemos ver acá, aquí hay una fractura en forma de U que la podemos ver aquí, y toda esta información la anotamos en un formulario, se le entrega al equipo que toma las decisiones de identificación sí o no. Nosotros damos una recomendación, ellos deciden si esta información es suficiente o si quieren mejorarla, ya sea con ADN o pues, que en este caso no teníamos el registro odontológico ni las huellas digitales. Para ellos, para el equipo de identificación fue suficiente esta información que dimos y el cadáver fue identificado y repatriado. Como dijimos, dentro del Plus Data se pone toda la información que se recogió ante mortem y la información post mortem, en amarillo ante mortem, en rosado post mortem, y se utilizan códigos. Estos códigos son un montón de códigos, una cantidad que cuesta trabajo aprendérselos todos de memoria, pero tienen su lógica, digámoslo así. Si lo que queremos anotar es un término de dos palabras, como amalgam filling, empaste de amalgama, las dos primeras letras de la primera palabra y la primera letra de la segunda palabra forman el código de tres letras AMF, amalgam filling. Si se trata de un término de tres palabras, como en este caso metal ceramic crown, la primera letra de cada una de las palabras se convierte en el código. Cuando hablamos de códigos que se ven en radiografía, siempre el código termina en X, o sea que la apicectomy, utilizamos las dos primeras letras de la palabra apicectomy y una X para indicar que es algo que se ve en radiografía. Si no fuera un término de una característica que se ve en radiografía, utilizaríamos las tres primeras letras de la palabra, como por ejemplo sound, o sea que el diente está entero, así como se lo trajo al mundo. También podemos hacer la comparación de las radiografías en el sistema, o sea, el sistema no hace comparación automática, pero una vez que nos da información, nos dice este y este pueden ser el mismo individuo, podemos hacer la comparación en las radiografías y llegar a alguna conclusión. Como les dije, este fue un ejemplo de condiciones muy buenas de trabajo, pero eso no es lo que sucede siempre. Por ejemplo, en el 2010, terremoto en Haití, básicamente se destruyó toda la infraestructura del país, condiciones muy difíciles de trabajo. Digamos que nosotros siempre nos reíamos. Una cosa es cómo viaja uno y otra cosa es cómo vive uno. O sea, el viaje a Haití en muy buenas condiciones. La estadía en Haití, no muy buenas. Éramos parte de un contingente militar y los militares y la policía nos queremos mucho, pero las carpas se las dieron a los militares y a la policía nos pusieron a dormir en catres afuera. No hay baños, no hay nada. Y en un momento dado el grupo de rescate de Holanda se acercó al equipo israelí y pidió ayuda para identificar 4 víctimas mortales que se encontraban en un hotel. Son 2 parejas que habían viajado a Haití a adoptar 3 niños. El equipo de rescate encontró los cadáveres y nos pidió que les ayudáramos con la identificación. Aquí no hay tanatorio elegante, no hay buenas condiciones, el trabajo se hace en el piso. Sin embargo, es importante hacer todo el trabajo, aunque sea incómodo, se hace el examen visual,
se toman todas las fotografías necesarias, se hacen las radiografías necesarias y fuimos al lugar en donde estaban los distintos equipos de rescate que habían llegado a Haití, se quedaron todos en el aeropuerto y como pueden ver la alegría de mi colega, la doctora Ibert, cuando descubrió que aquí había baños portables, lo cual nosotros no teníamos, y tenían suficiente infraestructura para que los datos de Holanda llegaran a donde ellos estaban estacionados, pusimos la información e hicimos la comparación. Cuando empezamos a hacer la comparación, de pronto algo no cuadraba muy bien. Fíjense, cadáver número 4, en la parte de arriba, esta es la data antemortem, esta es la data antemortem, parece bien. Aquí este empaste también parece bien, aquí todo está bien, aquí todo está bien, pero aquí en la data antemortem hay un empaste muy grande en el primer molar derecho y aquí no hay nada en la radiografía. Pensamos a lo mejor o que nos equivocamos, que no estamos hablando del cadáver correcto, o ya pensamos que íbamos a tener que ir a mirar el cadáver de nuevo cuando sacamos las fotografías y se acuerdan que les dije que a veces los empastes de resina no contienen material radiopaco y por eso no se ven en la radiografía y como estábamos trabajando en el piso tampoco lo vimos en el examen oral, pero si se hace buena fotografía aquí se puede ver que hay un empaste y se puede hacer la identificación. El último caso que les quiero comentar es en donde las condiciones de trabajo son relativamente buenas. Atentado terrorista en el aeropuerto de Burgas, 2012. Realmente el objetivo de la misión era repatriar a los heridos. Teníamos creo que 6 víctimas mortales, todos los demás eran heridos. Condiciones de viaje, patata. Pero el objetivo de viajar en Hércules es para poder poner camillas adentro y llevar a los heridos de vuelta a Israel. Nosotros nos quedamos haciendo la identificación en una morgue relativamente buena, pequeñita, no les voy a decir condiciones ideales, pero no está muy mal. Lo que sí, como salimos inmediatamente, la información antemortem estaba en Israel y nosotros estábamos en Bulgaria. Aquí están los colegas tomando huellas digitales y creando el formulario de huellas digitales de cada uno de los cadáveres. Y aquí están los colegas, esta es una experta en comparación de huellas digitales de la Policía de Israel y este es el jefe de la unidad de identificación del ejército. Cada uno por medios digitales se contacta con su sistema en donde está la base de datos y envía las huellas digitales que están en muy buenas condiciones y recibe respuesta y aquí ya él hace la comparación y da la identificación. El examen dental, como pueden ver, los cadáveres estaban condiciones un poco difíciles de trabajar, un poco quemados. En todo caso, se podía hacer una buena, un buen examen visual, radiografías. Tomando las radiografías se crea un estatus general del cadáver y nuevamente nos envían fotografías de lo que tiene el odontólogo en su clínica y ahora hacemos la comparación. Como les dije, cuando se hace la comparación podemos tener una identificación positiva, podemos tener una identificación negativa. Con la odontología no necesariamente tiene que ser idéntica la información antemortem y la identificación y la información postmortem. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la boca puede cambiar a raíz de tratamientos o de que se desmejore la salud oral, pero si sabemos en qué dirección ocurren estos cambios, igualmente podemos hacer la identificación. Veamos, por ejemplo, este es el antemortem de este cadáver. Como pueden ver aquí en el segundo molar superior derecho tenemos un empaste grande que creo que es el tercer molar, que se convierte en el postmortem en una corona con tratamiento de conductos y un post.
Si fuera al revés, si esta fuera la radiografía antemortem y esta la radiografía postmortem, no es la misma persona. Pero esto no es una inconsistencia, esto es una diferencia explicable. Veamos, por ejemplo, acá en el antemortem tenemos un molar con una caries muy profunda que se convierte en el postmortem en una corona con un post y un tratamiento de conductos. ¿Se acuerdan que les dije que había que mirar también morfología? Veamos acá en el antemortem, tenemos en este primer premolar un empaste que se convierte en el postmortem en una corona con post y tratamiento de conductos, y el canino está girado y la parte que debería ser la parte lingual está mirando hacia la parte mesial. Lo mismo ocurre en el postmortem. O sea, hacemos toda la comparación y decidimos si las diferencias que encontramos son verdaderas inconsistencias o si son diferencias explicables. Al ser diferencias explicables, podemos identificar al individuo y de esa manera repatriamos los cadáveres a Israel. Por último, para dejarlos, siempre es importante cuando hablamos de identificación de víctimas, ya sea víctimas de una víctima mortal o víctimas de desastres masivos, hay que acordarse que realmente este trabajo se hace para mantener la dignidad del cadáver y mantener la dignidad de los familiares que lo que más desean en ese momento, a pesar de que están terriblemente dolidos por la muerte de la persona, lo que quieren es poder enterrarla y empezar un proceso de duelo. Y esa es la importancia no solo de la odontología forense, sino de todos los sistemas de identificación. Gracias. Pues si os parece, sigo yo muy brevemente, un poco al hilo de todo lo que nos estaba contando Zipi. Nosotros llevamos, pues bueno, este año trabajando, ¿no?, dentro de nuestra herramienta Skeleton ID, pues un poco en dar soporte también al odontólogo y gracias al conocimiento de Zipi, pues estamos ahora mismo pues ya presentando las primeras funcionalidades de nuestro software relativas a odontología. Pero bueno, voy a empezar un poco por el principio, de manera muy breve os voy a contar qué es Skeleton ID, este proyecto en el que llevamos, pues, como nuestra empresa Panacea, pues 4 años, pero como investigadores, pues llevamos desde el 2006, 2005, que inició esta línea de investigación en la Universidad de Granada, pues trabajando, ¿no?, en todo lo que es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial al problema de la identificación humana. Que como creo que todos sabéis, es un gran desafío a nivel global. No solo estamos hablando, o no solo aplica, ¿no?, la problemática a los escenarios de desastres de masas, como nos acaba de contar Zipi, o en lo que estaba centrada esta charla, sino que hay otras muchas casuísticas en donde el número de personas sin identificar es enorme, ¿no? Valga como ejemplo algo muy cercano aquí en Europa, pues los casos de memoria histórica que tenemos, ¿no? Más de 100.000 personas sin identificar en fosas comunes, o la migración o la simple casuística del día a día, ¿no?, que se estima en 15.000 cadáveres que necesitan de métodos científicos para identificarse al año en Europa. Y si nos movemos a otras latitudes, pues la violencia, el crimen, las guerras pasadas, pues han dejado tras de sí millones de desaparecidos o de no identificados. Y de ahí surge Skeleton ID, ¿no?, de intentar proporcionar una herramienta acorde a los tiempos en los que estamos, ¿no?, donde la digitalización, la inteligencia artificial nos permiten ahorrar tiempos, hacer procesos más objetivos, más precisos. Y bueno, Skeleton ID es un software que se puede instalar en las fiscalías, en las policías, o al que se puede hacer a través de una página web, y pretende ser una herramienta integral
con una serie de herramientas, funcionalidades, bases de datos, gestión de usuarios, bueno, todo lo que, toda la información, o sea, pretende dar soporte a todas las posibles casuísticas, a todos los tipos de datos ante-mortem y post-mortem que podamos encontrarnos y a su comparación, ¿no? Por eso integramos módulos que dan soporte a estas diferentes técnicas. Skeleton AD supone un cambio de paradigma. El antropólogo, el odontólogo actualmente está acostumbrado a trabajar sobre el cadáver, sobre el hueso y nosotros lo que proponemos no tanto es no quitar esta parte, pero trabajar mucho también con las imágenes, los modelos 3D, las radiografías, porque esto es lo que nos va a permitir que mediante la inteligencia artificial podamos automatizar procesos, ¿no? Ahorrar tiempo, ser más precisos, más objetivos, etcétera. Esto es un poco lo que ya hace a día de hoy y cómo sería trabajar con esta herramienta a partir de unos restos esqueléticos, pues adquirir, en este caso, ¿no? En el caso de la técnica de superposición craneofacial, un modelo 3D, meterla en nuestra base de datos y poder compararla automáticamente contra una lista de candidatos de los que tenemos fotos y que la inteligencia artificial nos proporcione un ranking. Como hemos visto con el Plus Data a la hora de las comparaciones dentales, pues esto Skeleton ID lo va a hacer según los datos de los que disponga, pues si tiene fotografías y cráneo podremos hacer superposición craneofacial, si tenemos odontogramas podemos hacer comparación dental y al final siempre vamos a tener un ranking de candidatos como hacen los sistemas de huellas dactilares o de reconocimiento facial para que el experto solo tenga que analizar en detalle aquellos casos más probables. Esto es un poco lo que hace por dentro esa inteligencia artificial, ¿no? Este es un proceso ralentizado, esto en realidad tarda menos de un segundo, pero bueno, es un poco cómo funciona el algoritmo, ¿no? Intenta reproducir, en el caso de la superposición craneofacial, pues el momento de la fotografía y se lo aplica al cráneo. Y en todo momento lo que vamos a tener también son herramientas para seguir una metodología, para seguir una documentación, para asegurar la cadena de custodia, para asegurar el poder luego certificar esos resultados, ¿no? El tener mayores garantías a la hora de tomar decisiones. Esto es un ejemplo de todos los criterios o familias de criterios que podemos tener en cuenta en la superposición craneofacial y el resultado de la evaluación por parte de un experto. Bueno, pues hemos estado viendo lo que era Skeleton ID hasta ahora y ahora vamos a ver un poco en lo que estamos trabajando y por qué estamos hoy aquí, ¿no? Estamos hoy aquí porque hay nuevos módulos en desarrollo y porque al final de este año estamos lanzando ya la parte de comparación dental. Antes de eso, Skeleton ID, la parte que permite hacer comparaciones cráneo-cara, también es una parte que permite hacer comparaciones cara a cara, ¿vale? El escanear la cara de un cadáver, el escanear la cara de un criminal y compararla contra la fotografía de quien se supone pertenece. ¿Vale? Skeleton ID permite modelar precisamente la cámara, aplicar o averiguar los parámetros con que se sacó una fotografía y aplicárselos al modelo 3D para lograr una superposición perfecta y luego poder el experto llevar a cabo una comparación morfológica, ¿no? Esta tecnología, una tecnología similar, es la que estamos también desarrollando o incluyendo, integrando en Skeleton ID para llevar a cabo comparaciones radiográficas de cualquier hueso o de cualquier cavidad, como pueden ser los senos frontales. Esta es una tecnología que desarrolló la Universidad de Granada y que patentó ya hace varios años y que ahora la estamos integrando dentro del Skeleton ID y que va a permitir, por ejemplo, pues comparar radiografías de tórax o de cabeza pues con modelos tridimensionales de la clavícula, de un TAC de la cabeza y devolver resultados muy precisos. También a principio del año que viene, junto con estos módulos, lanzaremos también un módulo de estimación del perfil biológico, donde encontraremos diferentes herramientas para estimar estatura, edad, sexo, dentro de lo que son los métodos estado del arte, ¿no? Además, en colaboración con la Universidad de Granada, estamos desarrollando métodos totalmente automáticos
para, a partir de fotos de diferentes huesos, radiografías o incluso tags, llevar a cabo la estimación, sobre todo de la edad, que es los métodos ahora mismo con un mayor nivel de error, pues para llevar a cabo esta estimación de manera más precisa. Y lo que vamos a ver ahora, pues el módulo de comparación dental, donde pues podremos incluir los códigos que nos está enseñando CIPI. Nosotros de momento hemos optado por un sistema de codificación simple, que es un sistema con solo 7 códigos, no son los 42 que a día de hoy recomienda Interpol, pero hemos decidido empezar por proponer este sistema porque es un sistema donde se cometen muchos menos errores inter e intraexpertos y hace falta una información menos precisa en el origen. No obstante, en los datos que hemos ya probado todo esto, que son bueno, pues cientos de casos que nos ha proporcionado CIPI de todo su historial, pues la precisión es altísima y en más de un 97% de los casos el ranking, el primer individuo siempre es el correcto y solo en menos de un 3% de casos el primer individuo del ranking no es el individuo correcto. Y por último, tenemos otros proyectos que estamos trabajando, la estimación de la edad de MENAs, de menores extranjeros no acompañados, incluso el reconocimiento facial. Voy a enseñaros muy brevemente cómo luce esta parte de Skeleton ID, de la parte de odontología. En nuestros expedientes, bueno, perdonad que no me he dado cuenta, estamos en la versión en inglés, tenemos nuestra base de datos ante-mortem y post-mortem, ¿vale? Este sería un expediente, imaginemos pues, un escenario con 100 víctimas y tenemos una parte, en la parte de análisis, pues podemos buscar un caso ante-mortem en concreto. Nos vamos a cualquiera, a este de aquí. Aquí podríamos buscar o filtrar por diferentes parámetros, sexo, edad o diferentes criterios, como lo que está enseñando la doctora Cajana, ¿no? Ropa o elementos. Y vamos a listar pues todos los individuos post-mortem que hay en la base de datos, pues bueno, aquí podríamos listar más incluso, ¿no? De los 100. Nuestro algoritmo de comparación odontográfica me va a filtrar, me los va a ordenar de más a menos probable, indicándome cuántos dientes encajan, cuántos no encajan y cuántos pueden encajar, ¿no? Y aquí podemos ver lo que se llama la vista semáforo, donde vemos en verde los que encajan, en rojo los que no, o bueno, aquí hay, y en amarillo serían los posibles, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, pues eso, por ejemplo, vamos a ver este. Vale, lo mismo, pues se vuelve a hacer otro ranking de manera inmediata y vemos aquí el primer individuo, pues que tiene prácticamente todos los dientes encajan, salvo 2 que podían ser posibles matches. Otra característica de Skeleton ID que se puede utilizar y que puede ser muy válida para los odontólogos en aquellos casos en los que no hay información de registros anteriores o también en los que lo hay, pero queremos hacer otra comprobación, es la posibilidad de usar el módulo de superposición para comparar la morfología dental de aquellos dientes visibles en la fotografía, ¿vale? Esta es mi fotografía, como podéis ver, mi modelo 3D del cráneo, de una vez que me hice un CBCT, lanzamos nuestro algoritmo de superposición, nos la coloca perfectamente y vamos a ver cómo podemos analizar de manera muy sencilla cómo encajan los dientes. Bueno, pues con esta herramienta podemos ver muy bien cómo los dientes se superponen perfectamente, podemos incluso girar esta línea y ver cómo se sigue el contorno de los dientes de manera perfecta. Podríamos tocar la opacidad, aunque este va a ser un modelo médico, no es la mejor manera de verlo, pero bueno, podéis fijaros cómo los contornos siguen perfectamente y esta es otra herramienta que el odontólogo podría utilizar pues para aportar datos al proceso de identificación. Y básicamente hemos hecho más presentaciones de esta herramienta, tenemos muchos vídeos, muchos materiales en nuestra web, solo quería ser muy breve enseñando un poco los nuevos desarrollos. En el área de odontología vamos a trabajar mucho en los años que vienen por delante,
para poder hacer comparaciones automáticas de radiografías, para poder codificar automáticamente los odontogramas solo a partir de las radiografías. Ya son trabajos que tenemos en marcha y que se irán incorporando a la herramienta. Así que nada más, espero que os haya gustado, sobre todo la presentación de CIPI, que es a la que traíamos aquí de invitada estrella. Y esperamos vuestras preguntas o vuestras inquietudes, vuestras dudas, para que intentemos responderlas. Muchas gracias por la atención.